Buenas tardes a todos los que os encontráis aquí en España. Buenos días, buenas noches, según el lugar donde estéis en este instante y también el momento que estéis escuchándonos. Hoy con gran alegría y con mucho honor quiero presentaros que está con nosotros Emilio Carrillo, que de forma casual, para decirlo entre comillas, coincidimos con una persona familiar y en este caso la amabilidad de Emilio nos ha ofrecido pues este tiempo y este espacio para compartir con nosotros lo que es el amor. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Neus, buenas tardes. Antes que nada, expresarte mi agradecimiento por este encuentro y encantado de estar aquí y a tu disposición. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Muchísimas gracias por tu forma de aceptar la invitación, tu amabilidad en estar aquí con nosotros ahora y expresarnos pues todo este mundo que si nos apetece y si te apetece, Emilio, podemos compartir cómo es el amor, qué es para ti el amor, Emilio, qué es lo que te gustaría compartir con nosotros. Mm. Sí, la verdad, Neus, es que el tema que propone es un tema intenso, profundo y posiblemente el más importante que pueda abordar el ser humano, con alguna capacidad de tocar la realidad, porque nosotros podemos abordar muchos asuntos trascendentes, pero tenemos que ser conscientes que podemos alcanzar un vislumbre, una aproximación muy remota a un montón de cosas. Y con relación al amor, que es un tema extremadamente trascendente, yo creo que es de los temas que mejor podemos palpar, que mejor podemos, por tanto, percibir de una manera real. Eso sí, yo creo que lo primero a compartir contigo y con todas las personas que nos siguen es que el amor no tiene que ver con la emoción, no tiene que ver con un sentimiento, no tiene que ver con una sensación. Lo cual no quiere decir que el amor sentimiento, que el amor emoción no tenga su importancia en la vida humana, que lo tiene sin ningún tipo de duda, ¿no? Y es maravilloso vivirlo y es maravilloso compartirlo. Ahora bien, cuando hablamos de amor en los términos que tú planteas y que tiene un telón de fondo, que es la trascendencia, que es la espiritualidad, el amor es otra cosa. El amor va más allá de cualquier elemento que tenga que ver con nuestro yo físico, mental y emocional. Va más allá. Y eso sí nos obliga a hacer una reflexión inicial sobre si hay alguna manera de acercarnos, vamos a llamarle metafísicamente, a lo que es el amor. Y a partir de ese acercamiento metafísico, si te parece, pues podríamos bajar a lo que es ese amor aplicado a la vida cotidiana, que finalmente es lo que de verdad nos interesa a ti, me interesa a mí y posiblemente le interesa a la gente que está con nosotros. Bien, Estupendo. desde el punto de vista metafísico, hay distintos acercamientos que podríamos destacar. Yo me voy a detener en uno que se debe a una persona que vivió en la India, que falleció en el año 1979, llamado Taimi, T-A-I-M-N-I, Ika Taimi. Este hombre, catedrático de química, una persona de una espiritualidad muy profunda. Yo estoy convencido que fue un auténtico yogi, aunque él nunca para nada se la dio de nada, y que hizo una gran labor en el ámbito de la teosofía para intentar acercar las cuestiones más complicadas a las personas más normales. Y él tenía esa capacidad, la tenía. Y en un libro que se llama El hombre, Dios, el hombre y el universo, en uno de sus capítulos hace un acercamiento a lo que se puede entender como el amor. En concreto, Taimi lo que nos dice es que todo lo que llamamos universo, en el lenguaje teosófico se le llama la manifestación, está en expansión. Esa expansión, como dice la ciencia, habrá un momento determinado, hoy también la ciencia habla de que el universo está en expansión, aunque habrá un momento de contracción. Pero lo cierto es que ahora mismo también mantiene lo mismo la teosofía, ¿no? Que ahora mismo estamos en un ciclo de expansión de lo manifestado, de expansión del universo. Pues bien, él dice que en ese ciclo de expansión podríamos recordar, posiblemente no ha sido tu caso, que eres más joven y además eres mujer, yo soy más mayorcito y soy hombre, y cuando yo era niño, no niña, sino niño, uno de los elementos de juego que utilizábamos era un tirachinas. En el barrio del Cano, donde yo vivía, en la ciudad de Sevilla, pues éramos un poco bestias y jugábamos con tirachinas. Los tirachinas tienen un palo que termina en Y y una goma dura. Pues bien, Taimi nos invita a coger esa goma y una vez que la tenemos cogida, empezar a estirarla. Conforme la vamos estirando, la goma evidentemente, las dos manos se van alejando
está en expansión, por así decir. Pero hay una fuerza permanente que tira hacia adentro. Por mucho que te expandas, siempre hay una tensión que tira hacia adentro. Y conforme más te vayas alejando, la tensión va creciendo. A esa tensión es a lo que Taimi denomina amor. Según Taimi, por tanto, el amor es una fuerza que está en lo manifestado, que está en el universo y que tira permanentemente hacia la unidad original, hacia la unidad esencial. Eso está presente en todos los rincones del cosmos y está presente en la vida de cada persona. Y él señala además lo siguiente, que en la medida en la que una persona, tú, yo, cualquiera, realizamos actos, realizamos acciones que tienen que ver con la unión, eso nos aporta automáticamente felicidad. Ese es el fruto del amor, automáticamente la felicidad. En cuanto que una persona, y ya vamos bajando a la vida cotidiana, en cuanto que una persona realiza un acto de compasión, realiza un acto de solidaridad, de cooperación, lleva a cabo una labor de compartir, etcétera, etcétera, empatía, comprensión, etcétera, eso significa que tú estás haciendo tuya esa fuerza hacia la unión que hay en la manifestación, estás haciendo tuya esa fuerza de amor y esa fuerza de amor automáticamente, de modo natural, te reporta un estado interior de plenitud, te reporta un estado interior de paz y te reporta un estado interior de felicidad. Evidentemente, esto que plantea Taimi es simplemente una aproximación, ¿no? Pero yo creo que metafísicamente es muy válido, ¿no? Para empezar a entender algo que, por otra parte, y termino, en esa carta que se le atribuye a Albert Einstein, dedicada a su hija, yo no sé si es cierto o no es cierto, yo sí sé porque lo he comprobado, que Einstein, con la que después fue su mujer, tuvieron un niño, una niña, y que por no estar casados, por las circunstancias de la época, tuvieron que dar en adopción y no volvieron a ver nunca más. Y Einstein se dice que al final de su vida le dirigió una carta a esa hija que no había vivido con él. Y en esa carta él habla de la fuerza del amor. Y llega a decir textualmente que está la ciencia buscando la unificación, el todo, la teoría del todo, lo que explique la conjunción de todas las fuerzas que se dan en el universo. Y la fuerza que realmente explica todo es el amor. Una fuerza que todavía, dice él, la ciencia no ha sido capaz de computar, pero que él está absolutamente convencido que está en la raíz y está en la esencia de todo lo que se mueve en el universo. Yo creo que uniendo esta reflexión de Einstein con el ejemplo que nos pone Taimi, podemos tener un cierto acercamiento a lo que el amor es. Sí, sí, acercamiento, o sea que por lo que estoy sintiendo es la fuerza de acercarnos y a veces veo que la fuerza del amor no es tanto acercarnos físicamente, sino que igual es tocar conciencias con conciencias. A veces siento que el amor es esa conexión con el otro, donde las dos conciencias se unen y a la vez se transforman por la información que una a la otra le puede compartir. Eh, entonces, bueno, es todo también, sí, muy metafísico, pero este acercamiento, esta capacidad, esta gravedad entre lo manifestado, me imagino que es esa capacidad también de abrirnos en conciencia a ese otro que en teoría está separado en manifestación, pero que en conciencia finalmente vendría a ser lo mismo. Emilio, ¿sería un poco esto? Esto explicaría muy bien, lo has expresado, no, estupendamente, esto explicaría muy bien el hecho de que la unicidad es diversidad y el trasfondo de la diversidad es precisamente la unicidad. Una unicidad que es importante que nos demos cuenta que no es uniformismo. La unicidad no es uniformismo. La unicidad es diversidad. A veces nuestra mente tiende a igualar la unidad o la unicidad con el uniformismo. ¿Y qué va? ¿Qué va? La unicidad que está en la esencia de todo se expresa y se manifiesta precisamente en la diversidad. Y cuando intentamos bajar al terreno, ha habido muchos poetas, poetas sublimes, que han hecho versos con relación a la importancia en los amantes de la mirada, de la mirada. No ya la aproximación física, no ya el contacto físico, no ya el abrazo, etcétera, sino la importancia de la mirada, ¿no? Y esa mirada que cuando realmente hay un amor que está fluyendo entre dos personas, esa mirada es capaz de perder el tú y el yo. Es una mirada que ya no te pertenece a ti, que ya no pertenece a la otra persona, ya no sabes dónde comienza la mirada de la otra, dónde comienza la tuya, dónde termina. Hay una unificación desde esa diversidad, en este caso de dos sujetos, hay una unificación
que es tremenda. Y eso se está dando en un ámbito tan tremendamente directo como es el plano humano y a través de un sentido físico como es el sentido de la mirada, ¿no? Y ya se puede vivir ahí, ya se puede vivir esa fuerza. Entonces, ¿podríamos decir que la mirada del amor libera la mirada del juicio de la mente? Cuando el amor aparece, se acaba el juicio. El juicio es imposible que exista con el amor. Existe la diversidad. En la diversidad, por aquí, por Andalucía, donde me encuentro en estos momentos, se utiliza bastante, bueno, bastante, relativamente se utiliza la frase de un torero llamado Belmonte, que parece que dijo algo así como que cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Eso lo que significa algo muy sencillo. Cada ser humano, en lo que íntimamente es, en su dimensión álmica y espiritual, está en un estado de conciencia, cada uno el suyo. Y todos son igualmente respetables. Y es cierto que en ese estado de conciencia hay seres humanos que llevan a cabo prácticas muy egoicas, que llevan a cabo prácticas muy egocéntricas, que llevan a cabo prácticas de desamor completo, de violencia, de conflicto, dañando y originando violencia y daño en los demás. Bueno, pues incluso cuando eso se produce, cuando el amor aparece, hay una percepción clara de que aquí el único problema que hay es que esa persona ha olvidado lo que es. La Madre Teresa de Calcuta tiene una entrevista donde se le pregunta acerca de este tipo de cosas y se le pregunta de por qué ella es capaz de meterse en medio de un tiroteo para salvar la vida de un bebé. Y ella explica que es que ese bebé es ella, que no hay separación posible, que la esencia es la misma, que la divinidad es la misma y que ella, por tanto, no es que esté salvando a nadie, sino que está haciendo un acto de amor y con relación a ella misma. Y el reportero o reportera le pregunta a renglón seguido, bueno, ¿y qué opinión tiene entonces del que está dando tiro, del que está tirando bombas, del que está poniendo en peligro la vida de ese bebé y la suya propia que se ha metido por medio? Y ella dice, exactamente la misma. En esa persona también está esa misma esencia divina. También está exactamente igual que en el bebé. El único tema es que esa persona no se acuerda. Pero que esa persona no recuerde lo que es, no significa que yo sí sé lo que es. Y como a mí no se me olvida lo que es, no puedo hacer juicio, porque es simplemente como un estado de amnesia, ¿no?, que están viviendo legítimamente en su proceso conciencial dimensiones espirituales encarnadas en el plano humano. Entonces, cuando las cosas se empiezan a ver así, que a lo mejor para la mente parece muy complicada, pero es que ha habido ya un puñado, no digo que sean muchos, pero un puñado importante de seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad que han vivido así y nos lo ha enseñado. Cristo Jesús, Buda, Krishna, pongamos por caso, ¿no? Claro, entonces entiendo también que en el momento en que estamos mirando con los ojos del amor en mayúscula, podemos conectarnos o acercarnos tanto al otro, incluso acercarnos más allá de su propio juicio para ver la esencia que hay detrás de ese juicio mental que en ese momento quizás esa persona esté en activo, y es posible que eso es lo que haga sentir mi amor, que es el mismo amor que el tuyo, que el suyo, que el del otro, en esa mirada de amor, el juntarnos, el ser uno, el sentirnos parte de unidad, teniendo más o menos conciencia según lo que nos nuble nuestra mente y según la capacidad que tengamos de movernos desde nuestra mente a nuestra esencia, podemos expresarnos de una forma o de otra. Entonces, la pregunta aquí que me interesaría mucho sería, si estamos, por ejemplo, en juicio y nos estamos dando cuenta, ¿de qué forma, Emilio, tú nos podrías sugerir para acercarnos más a esta esencia una que contiene el amor en mayúsculas? Bien, te voy a poner un ejemplo para ir directamente a lo que planteas. Vivimos en un sistema socioeconómico que está dominado por una élite acaparadora, muy egocéntrica y que en orden a salirse con la suya y con sus objetivos no tiene medida. Manipula, domina, controla, engaña y todo el sistema socioeconómico es una manifestación de esa actitud de la élite. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de los enormes niveles de manipulación que hay. La industria farmacéutica, la industria alimentaria, cómo nos van engañando para que sigamos en nuestra alimentación dañando a seres vivos, dañando a animales, etcétera, etcétera. Multitud de cosas, ¿no? Multitud de cosas.
Pues bien, cuando te vas dando cuenta de eso, eso significa que vas evolucionando en consciencia. Y esa evolución en consciencia, hay un punto concreto en el que te das cuenta que lo que no puedes hacer es entrar en lucha contra esa élite, en conflicto contra esa élite, peleándote con esa élite. Lo que tienes que hacer simplemente es desconectar, sabiendo cómo funciona, sabiendo cuáles son sus parámetros, sabiendo cuál es en definitiva su estado de conciencia, se desconecta. Y desconectando, que es en definitiva vivir tu vida sin hacer caso a los paradigmas, a las pautas de comportamientos que ellos quieren imponerte, en paralelo es enorme importante que aparezca el amor. Un amor que va a hacer que, sin justificar a esa élite, porque no se trata de justificarlo, te das cuenta de que ellos te están aportando a ti una posibilidad de evolución espiritual espectacular, cuando eres capaz precisamente de, viendo lo que estás viendo, que lo que salga de tu corazón no sea la ira, no sea el conflicto, no sea la violencia, sino que sea el amor, por el estado de conciencia de ellos, que en este momento no dan más de sí, no son capaces de salir de esa dinámica absolutamente egocéntrica. La clave, por tanto, es el amor, incluso en un tema que afecta tanto en el día a día, ¿no? Que es lo que la gente me dice, pero Emilio, ¿tú no ves los telediarios? Si no hace falta ver los telediarios, yo tengo conocimiento, como muchísima gente tiene conocimiento, de todos los tejemanejes que hay detrás por parte de esa élite. Pero la respuesta de mi corazón es amor. Llevando esto a la clave cotidiana y al hilo de lo que tú comentas, creo que hay dos cosas que, si te parece, cito y ya entramos más o menos en ello según te parezca a ti. Por un lado, sin ningún tipo de duda, el aquí ahora, el momento presente. No se puede vivir en amor si no es viviendo el momento presente. Cuando nuestra mente está entre el pasado y el futuro y el pasado, el amor no aparece. Aparecerán otras cosas, otros sentimientos, otras sensaciones, no digo que no, pero desde luego el amor no. El amor reclama para sí una presencia, reclama para sí una atención, reclama para sí una concentración. Tienes que estar en tu vida, tienes que estar en lo que está aconteciendo en tu vida. Es la única manera de que ante las situaciones, los hechos, las circunstancias, los encuentros, los desencuentros, los hallazgos, las pérdidas que se van dando en tu día a día, es la única forma de que tú tomes el mando y de que cualquier cosa que sucede pase por ti, pase por tu corazón, para que lo vivas con una frecuencia que nosotros podemos modular. Y para mí esa frecuencia, la que está dentro de mí, es la frecuencia del amor. Pero para que podamos modular todo lo que ocurre en la frecuencia del amor, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en el momento presente. Cuando tenemos la cabeza en otro sitio, ocurren cosas delante y lo que hacemos es que reaccionamos. Reaccionamos por sistemas de creencias, reaccionamos por influencias, pero no porque realmente nosotros estemos tomando el mando de nuestra vida y llevando a cabo las decisiones. Hay una persona por la calle, un ejemplo que utilizo mucho, y te pisa. Si tú estás en el momento presente, comprobarás que lo que sale de ti es no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si tú tienes la cabeza en otra cosa, vas pensando en no sé qué, pensando en no sé cuánto, algo que ocurrió, algo que quieres hacer, lo más probable es que te enfades porque esa persona te ha pisado, lo cual es ridículo porque ha sido simplemente una circunstancia que no da más de sí. Es un tema tan concreto como este. Entonces, el aquí ahora es uno de los dos pilares fundamentales para que el amor pueda expresarse en nuestra vida cotidiana. Y el otro pilar fundamental es la compasión. La compasión. Y la compasión es tan difícil de definir como el propio amor. Yo diría que la compasión y el amor van en el mismo paquete, no tienen el mismo componente. Y todas las corrientes espirituales serias se han referido siempre a la compasión, que es ni más ni menos que ponerte en el lugar del otro. De ahí la palabra, que es una configuración de dos términos, compasión, compartir la pasión con el otro. Esto, Neus, es importante porque compartir la pasión significa, por un lado, hacer tuyo el dolor del otro, pero también hacer tuyo la alegría del otro. Esto se nos suele olvidar, no sé por qué, pero se nos suele olvidar, que también es practicar la compasión cuando hay alguien que está alegre, cuando hay alguien que está viviendo una experiencia de alegría, hacerla también tuya. La compasión siempre lo solemos enfocar hacia el dolor, que por supuesto que sí, pero no nos quedemos solamente ahí, porque también se comparte la alegría, también se comparte el contento de las personas que están a tu alrededor. Y la compasión, además de tener este doble pivote de dolor y de alegría, tiene que ir unida a la sabiduría. Esto también lo han expresado los grandes maestros. La compasión, si no va unida a la sabiduría, corremos el riesgo de que derive en lo que podríamos calificar buenismo, que es totalmente, no tiene nada que ver con la compasión.
La compasión, al ponerte en el lugar del otro, hay que tomar decisiones. En ese ponerte en el lugar del otro, hay que ponerse en acción. El amor, la compasión, no es quedarse con los brazos cruzados. Yo hablo mucho de confianza en la vida, de aceptación como fruto de esa confianza, pero la confianza en la vida y la aceptación no es inacción. Todos los maestros que nos han hablado de confianza y de aceptación y de ausencia de quejas, por la comprensión profunda que tenían de la vida, ninguno se ha quedado con los brazos cruzados. Yo diría que eran incluso hiperactivos. Siddhartha Buda sale de su palacio y se va a la calle. Cristo Jesús iba de lugar en lugar a una velocidad enorme, siempre, siempre en continuo movimiento. Su madre María, narran los evangelios, que iba detrás de él y cuando llegaba al pueblo donde estaba ya no estaba porque se había ido al siguiente, ¿no? Nunca han estado con los brazos cruzados. Han practicado la acción compasiva, pero esa acción compasiva es una compasión de sabiduría. Y la sabiduría es lo que te lleva a discernir en el acto, en la acción, lo que es correcto que hagas. Y ese hacer correcto, esa acción correcta de la que hablaba, de la que tanto habló Buda, muchas veces lleva a decisiones que son dolorosas, decisiones que no son fáciles. El buenismo tiende a lo fácil. Cuando un matrimonio tiene un hijo y ese hijo a los 15, 16 años entra en la droga y se desviven tanto el padre como la madre para sacarlo de ese mundo, pero la bola de nieve no hace sino crecer y crecer y crecer, y cada cosa que se hace fracasa y la situación del hijo cada vez va a peor y ya se hace mayor de edad y el hijo empieza a pegar a los padres, empieza a robar en casa para tener dinero para la droga. Ahí el buenismo te puede llevar a aguantar, a aguantar, a aguantar, pero la sabiduría compasión te lleva a decir, ya está, por el bien de mi hijo, no por mí, porque a mí me va a romper el corazón, por el bien de mi hijo se acabó y al hijo se le echa de casa. Se le echa de casa porque se puede, es un ejemplo, no tiene por qué ser así en todos los casos, ¿no? Pero es un ejemplo. La bola de nieve es imparable, la única forma de parar es que yo tome una acción que me va a romper el corazón, pero que lo hago por la compasión que siento en este caso hacia mi hijo. Cambio la cerradura, cuando empieza a golpear la puerta durante un día, durante una semana, durante 2 semanas, no le abro la puerta y claro, se corre el riesgo de que tu hijo termine muerto de sobredosis en cualquier esquina. Pero también se puede dar la circunstancia de que debido a ello tu hijo vive una serie de experiencias que puede ser que consigan que esa bola de nieve se pare. El buenismo te llevaría a aguantar, a aguantar, a aguantar. La sabiduría de compasión te lleva a realizar acciones, a llevar a cabo actos que son dolorosos, que están llenos de amor, que están llenos de compasión, pero que también están llenos de esa sabiduría. Entonces, el aquí ahora y la sabiduría compasión, que no es buenismo. Son los 2 pilares fundamentales para mí del amor en la vida cotidiana. Buenísimo. Estoy viendo en esto de la compasión y la sabiduría, o sea, la sabiduría compasiva o la compasión sabia, que tiene un foco común por lo que he estado explicando ahora, que sería que la acción a hacer sea evolutiva, tanto para una parte como para la otra, porque en este caso y en este ejemplo, los padres tendrán que trascender el dolor de ver a su hijo sufrir una inconsciencia que gracias a su acción es posible que le traiga la conciencia o una amplitud de conciencia o a una evolución. Entonces, sabiduría compasiva, a ver si lo ves, si estamos en la misma línea, sería justamente lo que nos permite aprender una temporalidad, algo que nos permite evolucionar en conciencia y en una conciencia que va a ser un aprendizaje atemporal. O sea que los padres, con un golpe o una experiencia tan fuerte como esta, seguro, aprenden a mover su emocionalidad y su apego hacia esa elevación de conciencia, de ver un bien mayor a ambos lados. Y el hijo, si se queda en el mismo lugar, como sería continuar alimentando esa adicción, o sea, solo un golpe fuerte como esto de echarle fuera de casa es la única posibilidad que la conciencia de sus padres ven como para que pueda abrirse a un nuevo camino más evolutivo y con más conciencia del que estaba ahora. Entonces, decíamos, para entrar en el amor, 2 cosas, el aquí y el ahora, fantástico, y luego la compasión, pero es una compasión donde no solo te haces tuyo la alegría
y también el dolor del otro, sino que a través de esa conexión de compasión con el otro, permites conectarte con la sabiduría y dar una acción y una respuesta, tanto a ti como para el otro, que nos permita evolucionar. Perfectamente, Neus, la ha resumido muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Tendríamos una especie de telón de fondo, que es la esencia divina que en todo mora, que mora, dice Blavatsky, en cada átomo del universo y en cada ser humano. Esa esencia divina, ese alaya que le llaman en teosofía, ¿no? Ese alaya está en toda forma de vida. Ojo, en toda forma de vida, no solamente en los seres humanos, porque lo olvidamos con relación al mundo animal, por ejemplo, está en todas las formas de vida. Esa esencia divina nos unifica, pero no nos uniformiza, sino que esa esencia divina se expresa en la diversidad. Ese es el telón de fondo. Ahí es donde encaja, donde tiene su pilar el amor del que estamos hablando. Y en la plasmación cotidiana de ese amor, los dos pilares que yo he expresado, que tú también has expresado, el pilar del aquí y ahora, que es la conciencia del momento presente, y por otro lado, esa sabiduría-compasión, que es lo que te lleva a de ninguna forma pasar de lo que está ocurriendo, porque el amor, el percibir que todos tenemos la misma esencia, no es pasotismo, no es negligencia, no es inacción, sino que es una acción muy comprometida sobre todo y fundamentalmente contigo mismo, y que tiene que ver con esa plasmación de la sabiduría-compasión, efectivamente. Hay una pregunta que ahora igual dista un poco de todo este amor en mayúsculas trascendente, pero también vivo y activo en nosotros, que es esta otra parte de, vamos a decirlo así, el amarse a uno mismo frente a este amor mayúsculo. Me gustaría un poco confrontar las dos y de qué forma podemos incluirlas, porque hay mucha psicología o mucha psique o mucha moralidad, que no voy a decir si está bien o mal, donde muchas veces, según cómo sea tu definición de amor, te excluye a ti misma, a ti mismo, o te incluye. No sé si me explico muy bien, Emilio. Sí, claro. Te expliqué estupendamente, Neus, porque además es un problema práctico, no es un problema teórico, es un problema totalmente práctico. Es un tema sobre el que personalmente, leyendo y estudiando a los sabios y sabias, he reflexionado mucho. Y he reflexionado mucho no solo con relación a los demás, sino con relación a mí mismo. Por citar una expresión que yo creo que conocemos la mayoría, es una expresión muy divulgada de Cristo Jesús. Él dice en un momento concreto, ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. En esa frase están presentes los dos componentes, el amor al prójimo y el amor a ti mismo. Y no hace falta ser un experto lingüista, creo yo, que no hace falta ser un lingüista muy experto, como para percibir que ama al prójimo como a ti mismo, el punto de arranque es el amor a ti mismo. Porque si la frase es ama al prójimo como a ti mismo, si a ti mismo te amas cero, al prójimo lo vas a amar cero. A lo mejor tú puedes pensar que al no amarte a ti, tú eres capaz de renunciar, estás renunciando, estás saltando cualquier tipo de egoísmo y entonces te lanzas a amar al prójimo. Pero la realidad es que eso es simplemente un voluntarismo de la mente, es un autoengaño. No se puede amar a nadie si antes no te amas a ti mismo. Obviamente estamos hablando de amar, estamos hablando de amar en palabras de un sabio, de un maestro. No estamos hablando de amar en el sentido egoico del término, estamos hablando del amor en el sentido que aquí estamos compartiendo. Y efectivamente, ese amor a uno mismo, que es un compromiso con uno mismo, que es una responsabilidad con uno mismo, que es un conocimiento de uno mismo, esos son pilares básicos. Y si eso tú no lo llevas a cabo, lo que vas a hacer por los demás no es nada. Tú puedes creer que vas a irte por ahí a no sé qué, a salvar a gente, pero es mentira, es simplemente, es una ficción de la mente. En esa frase de ama al prójimo como uno mismo significa que tienes que ponerte tú en tu lugar antes que nada, tienes que conocerte, tienes que recordar tu auténtica esencia, tienes que ponerte en valor, tienes que adquirir un compromiso con tu evolución conciencial y con tu evolución espiritual y a partir de ahí ponerte en marcha, porque solo a partir de ahí realmente podrás aportar cosas a los demás, si no, ¿qué le vas a aportar a los demás? Deseos egocéntricos de la mente, voluntarismo de la mente. Entonces, yo creo que esta frase de Cristo Jesús pone muy bien las cosas en su sitio.
todo finalmente comienza por uno mismo. Todo, todo, absolutamente. No quiero desviar el asunto, pero aunque me calle ya, no quiero dejar en el tintero lo siguiente. Muchas veces se habla de la transformación, Y hay muchísima gente que no está de acuerdo con el mundo en el que vive y quiere transformar el mundo en el que vive. Es la transformación externa, la transformación de lo que nos rodea. Pues bien, tomando la frase de Cristo Jesús y aplicándolo ahora al tema de la transformación. Nunca habrá una transformación externa si no hay antes una transformación interna. Es imposible. Es verdad que cuando tú te vas transformando internamente, vas generando una transformación externa y esa transformación externa retroalimenta y anima tu propia transformación. Pero el elemento de arranque, por donde tiene que comenzar el proceso, es en ti, es con tu propia transformación. Hay por ahí un libro precioso de una teósofa que murió en el 2015, llamada Joy Mills, que tiene precisamente como título de la transformación interna a la externa, porque ese es el proceso, ¿no? Entonces, es tan importante que nos demos cuenta de esto, es tan importante que nos demos cuenta que hay que comenzar por uno mismo, que ese es el punto de arranque, es tan crucial, y a partir de ahí lo demás vendrá dado. Claro, y ahora un poco uniendo las dos partes, lo que hemos comentado ahora, que nos tenemos que poner sí o sí, si queremos esta transformación externa, tenemos que ponernos a nosotros en primer lugar para amarnos a nosotros mismos. Estoy viendo que, tal como has comentado, Emilio, el aquí y el ahora con nosotros mismos, igual como lo estamos diciendo con el amor al otro, el aquí y el ahora con nosotros mismos sería una gran parte quizás para conectarnos de nuevo amándonos, a estar amándonos a nosotros mismos, como también sería la parte de compasión con nosotros mismos, de esa conexión de escucha de cómo estamos, de qué patrones tenemos, de escucharnos de una forma sabia, o sea, porque nosotros como somos dos o varios cuerpos, somos multidimensionales, cada uno habla a su forma y a su modo, entonces esta parte nuestra que puede contactar y conectar desde el amor y la escucha compasiva y sabia, dándole y dándonos una respuesta que nos permita evolucionar en las decisiones que una parte de nosotros quizás serán dolorosas, como hemos dicho, nos permitirá acompañarnos hacia un respeto mayor a nosotros mismos, a tomar más la responsabilidad de ser nosotros mismos y a conocernos más a nosotros mismos siguiendo todo este proceso que me has ido explicando ahora, llegando a esta justamente transformación interna que por holograma y por resonancia todo lo externo pues al mismo momento también se va a ir transformando. O sea que igual nos sirve, me imagino, este proceso de amor para con los otros, para con nosotros mismos. ¿Sería esto, Emilio? Totalmente, Neus, totalmente. Y cuando hablamos de transformación amor, de amor transformación, que va todo unido en el mismo paquete, tenemos que ser conscientes de que no hay evolución si no hay transformación. Esto es un tema que actualmente en la espiritualidad, en la conciencia, se ha desdibujado de alguna manera. Quizás por la influencia de la New Age se ha ido como diluyendo el hecho de que para que haya de verdad evolución, tiene que haber transformación. Si tú no te transformas, todo es un engaño mental. Y la transformación es vida cotidiana. La transformación no es que vueles, ni que te salgan alas, ni que te salga un arito en la cabeza. Es vida cotidiana, que tu vida cotidiana se desarrolle en clave de empatía, en clave de comprensión, en clave, en definitiva, de compasión y de amor. Ese es el eje. Pues bien, cuando hablamos de la transformación, y si no hay transformación, no hay evolución, cuando hablamos de la transformación, todas las corrientes espirituales nos han hablado de un camino, nos han hablado de un sendero, nos han hablado de un proceso. Y llega Blavatsky y en La voz del silencio te dice, para avanzar en el sendero, tú tienes que convertirte en el sendero. Y si no, es imposible que avances en el sendero. Entonces, claro, nuestra mente se queda como tocada, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿No? ¿Cómo voy a transformar yo en el sendero? Es una llamada de atención. ¿A qué? A que el sendero eres tú. Es que el camino eres tú. Es que todo tiene que ser contigo. Esto refuerza la idea de que el punto de arranque está en ti, ¿no? Es que todo comienza en ti. El sendero eres tú. El sendero no está fuera, no es un camino que tengas que buscar no sé dónde. Está en ti. Esa transformación, esa evolución está en ti. Y también
todos los maestros espirituales han preguntado, bien, ese sendero que está en ti, ese sendero de transformación, ese sendero y ese camino espiritual, ¿cuál es el punto de arranque? ¿Por dónde comienzo? También me lo pregunta mucha gente en los talleres, en las charlas, ¿por dónde comienzo? La contestación es obvia. Tienes que comenzar por donde tú estés, por lo que tú eres. Y eso obliga a Neus a tener una enorme capacidad de sinceridad. Porque si tú tienes que recorrer un sendero que está en ti, es obvio que la transformación tiene que comenzar por donde estés ahora. ¿Por dónde va a comenzar? Si no, tienes que comenzar de un punto de arranque y ese punto de arranque es tu situación actual. Y al ser humano normalmente le cuesta trabajo mirarse al espejo y reconocerse a sí mismo con todo lo que cada uno es en este momento presente. Hay como si un cierto miedo a ver la realidad de ti, ¿no? Hay por ahí una novela de Oscar Wilde que se titula El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray tiene un retrato que al principio es un retrato suyo, ¿no? Que al principio pone en el salón de su casa, pero va comprobando cómo en la medida en que él va tomando acciones que son no amorosas, que son egoicas, el retrato se va desfigurando, ¿no? Se va convirtiendo en un ser cada vez más horripilante. Y él toma la decisión de meter el retrato en el desván para no verlo. Pero el que no lo veas no significa que el retrato se sigue transfigurando en algo casi demoníaco, habida cuenta de que esta persona va teniendo un comportamiento cada vez más depravado. No se trata de que esto no ocurra a la mayoría de la gente, pero sí saco este retrato de Dorian Gray como un ejemplo, como una metáfora de que tenemos que atrevernos a ver cómo somos en este momento. Y si el retrato tuyo de este momento no le gusta a tu mente, pues te aguanta, pero tienes que reconocer cuáles son tus emociones, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus conductas, cuáles son tus acciones, cuáles son tus reacciones. Ahí, ese es el punto de arranque. Esto lo comparto, Neus, porque refuerza enormemente la necesidad de situar el punto de arranque en nosotros mismos. Es que si no, simple y llanamente, estamos mirando por otro lado y nos estamos autoengañando. Claro, no vemos el contenido de lo que somos para movernos desde allí, porque realmente lo que no se reconoce es lo que no se puede transformar, es evidente, sí. Entonces Son matemáticas puras, ¿no? Voy a repetir esto que has comentado porque siento que es muy importante que tengan como estos referentes, porque si realmente los que nos están escuchando en este instante o en el instante que sea, toman la responsabilidad y las riendas de su vida desde este punto que nos estás ahora sugiriendo, Emilio, que puedan tomar nota y preguntarse cómo son mis emociones durante el día, cómo son mis pensamientos durante el día, qué tipo de energía siento que llevo en mí todo el día, cómo están mis ramificaciones nerviosas, cómo está mi conducta, mis actitudes, mis acciones y sobre todo mis reacciones, sobre todo estas automáticas que nos saltan muy a menudo y muchas veces son situaciones que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo con escenas distintas, pero el trasfondo de lo que está sucediendo y la reacción mía suele ser la misma. Entonces, tomar buena nota de dónde estoy y a partir de allí observar qué cuerpo es el que no he podido decidir y no puedo decidir hasta el instante cómo quiero que sea, o qué dolor está reaccionando a través de esta situación y reacciona mi cuerpo, mi emoción, mis fusibles saltan todos, qué es dónde estoy, dónde quiero estar y qué caminos puedo tomar para justamente vivir la experiencia de ser el sendero, como decías, Emilio, y me imagino que siendo el sendero finalmente lo que eres es totalmente consciente de todos tus cuerpos, como decíamos, del conocimiento de uno mismo, de todo lo que el ser humano es en sí mismo, no solo en esencia, sino todas las vestiduras que son parte de él mismo con su propia información, y tomar desde allí las riendas y las capacidades de moverse a sí mismo y de transformarse, como decías, Emilio, internamente. Así que bueno, chicos, si os apetece, nos anotamos estas preguntas, que es una forma práctica de bajar aquí lo que justamente Emilio nos está sugiriendo. Exactamente, Neu. La verdad es que te agradezco mucho estas especies de esquemas, resúmenes que efectúa porque sitúan muy bien la conversación y el diálogo que estamos manteniendo, ¿no? Permíteme que, al hilo de lo que acabas de comentar, también comparta contigo y con todos los que nos siguen algo que también me ocurre con frecuencia.
A menudo se me acercan personas y me dicen, Emilio, ¿qué puedo hacer para encontrarme conmigo mismo? ¿Qué puedo hacer para encontrarme conmigo mismo? Para encontrarme con mi verdadero ser. Cuando esa pregunta la formulamos, yo también me la he formulado, Coste, o sea que no, yo no estoy aquí dando lecciones a nadie, a mí también me ha pasado. Tenemos que respirar un poquito antes de soltar una enorme carcajada. Una carcajada que es ni más ni menos que reírnos de nosotros mismos. Porque, ¿cómo va a ser posible que tú te encuentres contigo mismo? Es decir, eso es en sí es un axioma ridículo, porque tú eres tú. ¿Cómo te vas a encontrar contigo mismo? ¿Cómo te vas a encontrar con lo que eres? Si es que es lo que eres. Eso es absurdo. Cuando se me hace esta pregunta, yo ahora respondo, ¿pero quién está hablando? Cuando aparece algo en ti que dice, quiero conectar conmigo, quiero conectar con mi verdadero ser, la pregunta del millón es, ¿quién está hablando? ¿Esa voz de dónde sale? En la constitución sextenaria del ser humano, que es un conocimiento profundo de lo que somos, se diferencia entre el cuaternario inferior, nuestra parte perecedera, y nuestro trinario superior o yo superior, que tiene 3 componentes, el trinario imperecedero. De una forma más sintética, en el lenguaje cristiano se habla, lo dijo Pablo de Tarso en la primera carta a los tesalonicenses, se habla de cuerpo, donde están lo que en el lenguaje teosófico es el cuaternario inferior, el cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, el mundo emocional y el mundo mental relacionado con la mente concreta, eso es el cuerpo, y él habla además de alma y de espíritu. En la constitución sextenaria, el alma individual o cuerpo causal y el espíritu se le une el alma universal o UDI. Y ya tienes el esquema completo. En cualquier caso, para facilitar todavía más el asunto, yo hablo muchas veces de coche y de conductor. Coche y conductor. El coche es el yo físico, mental y emocional, el cuaternario inferior, y el conductor es el yo superior, nuestra dimensión álmica y espiritual. Lo que realmente somos es el conductor que encarna en un coche que tiene fecha de caducidad, tiene los días contados, para experienciar la vivencia humana. Pues bien, en ese esquema muy simple, cuando sale esa voz que dice yo quiero conectar con quien soy, esa voz procede del coche. Es el coche el que está diciendo que quiere conectar con el conductor. Y a partir de ahí me gusta decir, ¿conocemos algún coche que conecte con el conductor? ¿Alguien tiene un coche que aparezca en la puerta de su casa a las 7 de la mañana para llamarlo, despertarlo, decirle, venga, oye, que tienes que ir a trabajar, venga, móntate ya que nos tenemos que ir? No, no. Es el conductor, entre comillas, el que está dormido, el que pone el despertador, el que se levanta, el que se ducha, el que se prepara, el que baja a la calle o baja al garaje, se monta en el coche, introduce la llave, arranca el coche y pone en marcha el coche. Es el conductor el que conecta con el coche. El coche jamás va a conectar con el conductor. Entonces, cuando aparece esa voz que dice quiero conectar con quien soy, quiero encontrarme con mi ser, es el coche el que está hablando y el coche jamás va a conectar con el conductor. Yo creo que cuando ese tema aparece tenemos que hacer una autorreflexión muy profunda para situarnos en lo que de verdad somos y coger el mando de nuestra vida desde el conductor que somos, no permitiendo que sea el coche el que nos mete en un montón de líos, incluso en esta ficción mental de querer encontrarme conmigo. No, no, lo que tienes que hacer de una vez es vivir como eres. A ver si somos capaces de una vez de empezar a vivir como lo que realmente somos y no con las influencias emocionales, mentales y todo el guirigay que tenemos armado. Esa es la esencia de la vida para evitar el sufrimiento y para que nuestra vida esté poco a poco llenándose de paz y haciéndose más plena. Claro. Lo que sí parece que es evidente es que nuestra conciencia es una parte de nosotros que se mueve al coche o al que lo conduce. O sea, cuando estamos preguntándonos cómo hago para conectarme con el conductor, de alguna forma nuestra conciencia solo está opacada o ofuscada en la parte de la mente, posiblemente, o la emocionalidad o lo que sea, en la parte del coche, vamos a decirlo así. Entonces, me sugiere aquí una pregunta, que sería, cuando, ¿qué parte, qué acción, qué cosa, qué es lo que puede hacer que yo me mueva de la conciencia coche a la conciencia conductor? La reflexión, Neus, es importantísima la que acabas de lanzar. Con todos los componentes que tenemos como seres humanos, el quid de la cuestión está desde dónde vives.
desde dónde vives. Hay muchos seres humanos, están en su sendero, el suyo, y por tanto es absolutamente respetable, viven desde el coche. Están identificados con su yo físico, mental y emocional. Están identificados con la personalidad asociada a ese yo físico, mental y emocional. Dicho de una forma muy coloquial, es como si yo creyera que yo soy Emilio. Como si yo tuviera esa estúpida creencia. Yo sé sobradamente que yo no soy Emilio. Yo sé que Emilio es ni más ni menos que el vehículo que estoy utilizando para experienciar esta vivencia humana que ha sido elegida por mi dimensión álmica y espiritual en otro plano, en el plano de luz, para que cuando me vuelva a encarnar aquí, vivir experiencias que desarrollen a mi alma en autoconsciencia. Eso es lo que sé y no me asocio con el coche, me asocio con ese yo superior, me asocio con ese conductor. Pero ojo, en el momento, que ya es un salto espectacular en el sendero, ¿no? En el sendero propio. En el momento en el que no te identificas con el coche y empiezas a identificarte con el conductor, lo que suele ocurrir, y es perfecto también, es que te identificas con el alma individual. Entonces ya te ves como una individualidad no física, pero sí espiritual. Y hay mucha gente que tienen esa percepción, que entonces ya no van a morir, que cuando mueran van a desencarnar, que en el plano de luz, en el de Bachán, en el cielo, como queramos llamarlo, van a encontrarse con sus seres queridos que han fallecido, que con las almas individuales de esos seres queridos. Perfecto, es también una manera de enfocar la conciencia, es otro enfoque. Ya no lo tienes en el coche, lo tienes en el conductor, pero lo tienes en el componente álmico del conductor, en el componente del alma individual. Hay seres humanos que en su sendero cambian, hacen un nuevo giro en el enfoque y empiezan a percibir que eso del alma individual realmente no es una percepción real, que el alma individual es como una hoja que pertenece a un gran árbol y ese árbol es el alma universal, que realmente solamente hay un alma, que es como un gran árbol, el árbol Budi, el árbol búdico, donde cada alma individual es como una hoja, pero realmente tu alma individual pertenece a ese gran alma. Entonces se vive la experiencia búdica. Entonces en tu vida va apareciendo una serie de cosas que hasta entonces es muy difícil de vivir, que tiene que ver con la bienaventuranza, tiene que ver con el que en el cristianismo se llama la gracia, tiene que ver con una profunda paz interior, con una enorme comprensión de la vida. Pero ojo, aún hay un último cambio de enfoque, porque ese alma, aunque sea universal, no es sino a su vez el instrumento que está utilizando el espíritu para meterse en la materia, para vivir en consciencia en los planos inferiores de la materia. El espíritu, que es consciencia pura, pero no tiene capacidad per se para experienciar en consciencia en los planos inferiores. Y utiliza, igual que el ser humano cuando tiene que llegar a profundidades de los océanos, utiliza un batiscafo, utiliza un submarino, utiliza un batiscafo, el espíritu utiliza al alma universal para meterse en la materia. Entonces, tú empiezas a percibir que realmente el genuino conductor, el conductor que está dentro del conductor, es el espíritu, la esencia divina de la que antes hablábamos. Y entonces ya sitúas ahí tu conciencia y vives plenamente desde esa esencia divina. Esto lo hizo Cristo Jesús, pongamos por caso. Por eso Cristo Jesús pudo decir, el Padre y yo somos uno. No lo dijo de farol, no lo dijo como el que dice cualquier tontería, no, lo dijo plenamente convencido de esa realidad. El Padre y yo somos uno. La esencia divina, que es lo que somos todos, está viviendo plenamente a través de mí y mi conciencia está plenamente en esa conciencia divina. Lo mismo le ocurrió a Buda en el momento, entre comillas, de la iluminación. Es esa percepción ya de la vida cuyo enfoque de conciencia, como tú decías muy bien, lo has mostrado muy bien, es como si tuvieras distintos enfoques. Depende de tu conciencia el situar el enfoque en una cosa o en otra. Y claro, no desde el punto de vista teórico, sino desde un punto de vista de realidad práctica. No es la clave. Bueno, yo sé que hay muchas cosas que nos acompañan a salir de esa conciencia del primer cuaternario, para entendernos, o de la mente, emoción, cuerpo, de lo más denso, lo más 3D para entendernos, como podrían ser mantras, oraciones, ciertas lecturas, ciertas escuchas, o sea, hay ciertas cosas que nos pueden influenciar, como también ciertas prácticas, imagino, como las meditaciones, las contemplaciones en ciertos lugares, el ir en espacios donde la energía ya te transporta de forma fácil
a esa otra parte de ti mismo. Pero la pregunta sería, ¿hay alguna herramienta especial, Emilio, que nos pudieses compartir o que tú sugerirías o que a nivel personal a ti te funciona, como para cuando estás en medio de todo este fregado mental de juicios, de dualidades y de algún momento parar y poder subirte y ponerte como el conductor? Voy a poner en esta situación porque me imagino que del conductor al espíritu habría otros pasos, pero me imagino o supongo que muchos de nosotros estamos en estos dos pasos, desde el coche al conductor. Si había alguna práctica que por lo que sea me gustase compartir. Tú has citado una práctica que es enormemente importante, que es el silencio. El silencio. El silencio, la introspección, lo que coloquialmente mucha gente llama meditación, aunque también es verdad, Neus, que con el término meditación hay muchos equívocos creados. Realmente hay no demasiados seres humanos que tengan capacidad de meditar. La meditación es un estado profundo, es un estado donde en Oriente a esa meditación auténtica se le denomina samadhi, y samadhi no es ni más ni menos que la disolución de la autopresencia de la mente. Y pocos seres humanos actualmente, de los 7.500 millones, están en su sendero propio, en su sendero espiritual, en condiciones de vivir esa disolución de la autopresencia de la mente. Pero eso no significa que el silencio no sea importante, eso no significa que la respiración consciente no sea importante, pero tenemos que empezar por el principio. Y el principio está en la atención y en la concentración, en la vida cotidiana, la atención y la concentración. Por supuesto, durante el día, tener minutos de silencio, tener minutos de encuentro contigo mismo, tener minutos de respiración consciente y que eso se plasme en la vida cotidiana, en el día a día se plasme en atención y en concentración. Estás hablando con alguien y estás hablando con alguien. Estás escuchando música y escuchas música. Esto es clave para que vayamos avanzando en este sendero y vayamos avanzando prácticamente en lo que estamos comentando. De la misma forma, cuando hablamos de todo esto, es muy importante el tener conductas y comportamientos en la vida que te tranquilicen emocional y mentalmente. Y afortunadamente todas las tradiciones espirituales serias nos han dado esos consejos. Consejos que las religiones dogmáticas, las religiones que se han dogmatizado, han sacado de sitio. Los mandamientos cristianos, el no matarás, el no mentirás, pongamos por caso, el no robarás. Los paramitas budistas, la práctica del yama niyama hinduista, son consejos de vida, son comportamientos de vida que cuando tú escarbas en ello, aunque las religiones dogmáticas te han dicho, eso tienes que hacerlo para no pecar, tienes que hacerlo para no ir al infierno. Por favor, eso es una percepción infantilísima de la profundidad que tienen estos asuntos. Ningún maestro va a dar estos consejos de vida, que son consejos prácticos, de no codicia, de no daño, son consejos prácticos. No te lo van a dar para que no peques. La auténtica razón de fondo de estos comportamientos de vida es que tranquilizan, equilibran, armonizan y serenan tu mundo emocional y tu mundo mental. Cuando tú vas viviendo en la veracidad, cuando vas practicando la no codicia, cuando practicas el no daño a ninguna forma de vida, etcétera, etcétera, cuando vas aplicando a tu vida cotidiana esos consejos, va llegando a la paz a ti, va armonizando tu elemento emocional y mental y eso te permite dar un salto, eso te permite avanzar en tu sendero. Porque mientras que hay turbulencias, tensiones en el mundo emocional y mental, estás atrapado en ti mismo, tú mismo estás entorpeciendo tu sendero. Entonces, para mí, el silencio, la meditación, pero aplicándolo también no solamente cuando estás retirado en una esquina de tu casa, sino aplicándolo a la vida cotidiana, por una parte. Y después lo que acabo de comentar de esas conductas, esos comportamientos, llevado también a la vida cotidiana, es la clave. Y finalmente, Neus, esto termina concentrándose en una cosa. La vida es el gimnasio. La vida es el gimnasio. El sendero se lleva a cabo en la encarnación. El sendero no se lleva a cabo, no vete a saber dónde, cuando desencarne, en no sé qué plano, no, no, no. El sendero se recorre aquí.
ha habido muchos sabios y sabias que han puesto de manifiesto la importancia de la encarnación. Muchas veces es como si nos desanimáramos, como si nos viniéramos abajo, nos quejamos de que no nos comprenden o que no comprendemos nosotros lo que está ocurriendo. No nos damos cuenta que la encarnación se nos está yendo entre las manos. No nos damos cuenta que lo que realmente somos, el conductor, ha hecho, entre comillas, un esfuerzo muy importante para volver a encarnar, para volver a entrar en un cuerpo con todo lo que eso conlleva. Y lo hemos hecho para, en el gimnasio de la vida, vivir experiencias que nos aporten autoconsciencia. La vida es el gimnasio. Y decía con toda la razón Blavatsky, dice, no olvides que la encarnación, primero te estás jugando la propia vida aquí, porque en la medida en la que avances en el sendero, esta vida se hará más plena, esta vida será de mayor armonía, esta vida será de menor sufrimiento. Pero es que además con esta encarnación estás configurando las siguientes, porque en la medida en que con esta encarnación tú evoluciones en conciencia, cuando te vuelvas a encarnar ya partirás de un estado de conciencia, de recuerdo, de conocimiento de lo que eres, ganado en esta encarnación. Así que en definitiva y finalmente tenemos que darle mucha importancia a esta vida, tenemos que darle mucha importancia a esta encarnación. Cuando se habla del suicidio, que a mí muchísima gente me pregunta por el suicidio, sobre el suicidio hay muchísimos sistemas de creencias, muchísimos. Y yo no siento de corazón los elementos de castigo que se dicen que le suceden al suicida. Yo lo que sí sé, lo que sí siento es que es una pérdida de oportunidad. Si te has encarnado, si ya te has metido aquí, de verdad que te vas a ir, sácale mayor jugo a esto, sácale mayor rendimiento, no te rindas, no tires esta vida, inténtale sacar muchísimo más jugo. Todo lo que te he comentado, por tanto, termina concentrándose en la importancia de esta encarnación. Creo que es algo que en el día a día olvidamos mucho, nos terminamos identificando con el coche. No. Como el conductor que somos. Oye, que yo me he encarnado en Emilio. Y me he encarnado en Emilio para sacarle jugo al gimnasio de la vida a través de Emilio. Y estoy ahí centrado y estoy ahí concentrado. Creo que esto es muy importante. O sea, siendo conscientes que somos el conductor, pero también siendo conscientes que tenemos un coche, darnos la oportunidad de pasearnos y pasearnos mucho con este coche para conocer todas las teclas del coche y la relación de este coche con los otros coches y con todo lo que envuelve, y eso mismo me imagino que dará crecimiento a lo que la autoexpresión de esta alma y espíritu desea encontrar o manifestar, o más que manifestar es experienciar, imagino. Efectivamente, y además esas experiencias que la dimensión álmica y espiritual quiere desarrollar en esta encarnación, la mente no puede entrar en medio. Es decir, porque la mente juzga a los demás y te juzga a ti mismo. La mente califica las cosas de positivas y las califica de negativas. Y hay un elemento, Neus, que no podemos olvidar. Los cuentos infantiles nos hablan del famoso sapo, que está ahí y que realmente lo que contiene, su auténtico ser, es un príncipe o una princesa. No depende del cuento, es un príncipe o una princesa. La moraleja del cuento siempre es la misma. Si al sapo, en lugar de rechazarlo, si al sapo, en lugar de alejarte de él, lo abrazas, lo besas, se convierte en un príncipe, se convierte en una princesa. Pues bien, en la vida cotidiana, analizando o aplicando lo que antes hablábamos, utilizando la metáfora del sapo, ocurre exactamente igual. Hay muchas vivencias que la mente califica de sapo. Y como la mente la califica de sapo, quiere alejarte de ella. Al alejarte de ella, te pierdes la oportunidad. Si en lugar de alejarte, eres capaz de comprender que nada es casual en la vida, que todo tiene su porqué y su para qué, que todo tiene su sentido profundo. Y ese sapo que tienes delante, que puede ser una situación, que puede ser una persona, lo que sea, ese sapo que tienes delante, en lugar de rechazar lo que te dice la mente, hay algo profundo en tu interior que te lleva a abrazarlo, que te lleva a aceptarlo, que te lleva a vivirlo, intentando escuchar el mensaje que tiene para ti. Entonces, efectivamente, el sapo se convierte en un príncipe, se convierte en una princesa y eres capaz de percibir claramente que esa noche oscura, como decía San Juan de la Cruz, esa noche oscura ha venido a ti, traída por ti, para ayudarte en tu proceso de recuerdo y ayudarte en tu proceso conciencial. Wow, esa noche profunda, que seguro que muchos de nosotros los que estamos aquí hemos tenido momentos más oscuros, sería quizás también otro sapo, en este caso un sapo interno, para decirlo de alguna forma, que también precisa nuestra atención y nuestro amor para que de allí resurja
ese príncipe, esa enseñanza, esa luz que va más allá de esa oscuridad que en ese instante estamos sumergidos. O sea, dicho de otra forma, porque a veces intento como salir de la mente, como luchar contra la mente, y quizás también es otro hermoso sapo a escuchar, no a, no a darle la razón, no a seguirle a él, pero sí a escuchar, a cuidar como una parte de ese coche, tanto como mis emociones, como mi cuerpo. O sea que los sapos externos y los sapos internos que nos vayamos encontrando, también darnos permiso justamente con el tema de hoy del amor, de esta conexión en el aquí y el ahora, con lo externo, con lo interno, de abrazarlos, de comprenderlos sabiamente y de darles la evolución que nos permita la máxima expresión del ser dentro de este desarrollo de tantos cuerpos. Efectivamente. Se trata de practicar la observación, la autoobservación, el autodescubrimiento, el descubrimiento de uno mismo, con base en la conciencia, con base en eso, en estar concentrado y atento a lo que va ocurriendo en ti y en tu entorno en el día a día. Ten en cuenta que el término conciencia, según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, significa la capacidad de conocerte a ti mismo y de conocer la realidad que te rodea y de interactuar con ella. Tiene ese doble pivote, el conocimiento de ti mismo y el conocimiento de la realidad que te rodea. Eso es conciencia, precisamente. Entonces, cuando vamos avanzando en este camino, también podemos ir en esa autoobservación, en ese autodescubrimiento, aceptando todo lo que se mueve en ti. Aceptando, por ejemplo, lo que te dice la mente concreta, pero no para hacerle caso, sino porque a la mente la hemos habituado, la hemos acostumbrado a una serie de cosas y nuestro ámbito mental de mente concreta sale ahí a la palestra. Yo digo siempre que desde la observación y desde el amor se le dice, oye mente, cállate, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Y esta práctica, que parece que es una chorrada, entre comillas, esta práctica da resultado porque te va dando a ti conciencia y va poniendo las cosas en su sitio. Y desde luego, Neus, cuando hablamos de la mente, también hay en el ámbito de la New Age, hay bastante confusión, ¿no? Porque por supuesto que la mente concreta, que pertenece al yo inferior, al cuaternario inferior, al coche, esa mente concreta es a la que Santa Teresa, Teresa de Jesús, se refería como la loca de la casa. Y es obvio que a esa loca de la casa tenemos que hacer la cuerda, tenemos que tranquilizarla, tenemos que acallarla. Esa loca de la casa sirve para muchas, muchas cosas maravillosas. No podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo tú y yo aquí si no fuera gracias a esa loca de la casa, a esa mente concreta. Lo que pasa es que ha invadido todo, tiene una presencia abusiva y eso es lo que tenemos que intentar acallar. Ahora bien, el ser humano tiene otro componente mental, tiene dentro del ámbito mental tiene otra esfera, que es la mente abstracta. Esa parte de nuestra mente, que hoy cada vez más analiza la psicología, que es capaz de formularse las cuestiones trascendentes de la vida. Es esa parte de la mente que se pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué es la existencia, cuál es el origen del universo. Y ese componente de nuestra mente, esa esfera de nuestro ámbito mental, no hay que acallarlo, todo lo contrario, hay que expandirlo al máximo, hay que potenciarlo al máximo. Desde siempre ha habido seres humanos que a través de la espiritualidad, a través de la filosofía, a través de la ciencia, que no son compartimentos estancos confrontados, sino que forman parte de lo mismo, aunque la mente humana todavía le cueste trabajo percibirlo, poco a poco vamos a alcanzar una síntesis entre espiritualidad, filosofía y ciencia. Pues bien, esos tres campos aparentemente diferentes están planteándose esas mismas preguntas, esas mismas cuestiones trascendentes y están poniendo en marcha la mente abstracta. En la potenciación de la mente abstracta es fundamental. No es el momento de entrar aquí en ello posiblemente, pero en muchos textos espirituales, en el ámbito teosófico, se nos enseña que la mente abstracta pertenece a nuestro yo superior. Es donde nuestro yo superior aterriza, por decirlo de alguna forma. Y la mente concreta pertenece a nuestro yo inferior, pertenece al coche. Y entre la mente abstracta y la mente concreta, la mente abstracta que pertenece al conductor está en el ámbito del conductor y la mente concreta que está en el ámbito del coche, como tanto la mente abstracta como la mente concreta están dentro de la esfera mental, entre ambos niveles hay un punto de conexión. Ese punto de conexión es el que en sánscrito se denomina antakarana
Y Antakarana es el punto donde inicialmente está como en un embrioncito, como una semillita, pero en la medida en que vamos expandiendo la mente abstracta, Antakarana va creciendo. Antakarana se va abriendo como si fuera una flor, como si fuera un cáliz. Se va abriendo ese puente. Y cuando ese puente se abre, es cuando por fin lo que realmente somos empieza a llover sobre el coche que estamos utilizando para vivir esta experiencia humana. Y entonces, de forma natural, empiezas a sentir una forma de moverte por la vida, de comportarte, de actuar en la vida totalmente distinta. Tu mundo emocional se va llenando de otro contenido, tu mundo mental se va llenando de esa bondad, de ese amor al que venimos haciendo referencia. Y esa es la lluvia de tu yo superior que se hace posible cuando Antakarana se abre, que se hace posible a su vez cuando desarrollamos la mente abstracta, cuando expandimos la mente abstracta. Creo que también esto, aunque no es el momento de profundizar en ello, pero yo invitaría, ¿no?, a acudir a la red, a acudir a Internet, a acudir a la literatura seria en materia espiritual, porque el papel de Antakarana es muy importante. Claro. Yo desde aquí, Emilio, te invito siempre que desees, siempre que tu tiempo lo disponga o tu decisión y tus múltiples compromisos, a compartir con nosotros todo lo que sientas, justamente esto de Antakarana. Imagino que este conducto, este canal, este Antakarana que nos conecta a la mente concreta con esta mente universal, se puede también abrir, desarrollar y permitir ese flujo de conexión a través de todas estas prácticas que justamente hoy hemos estado comentando. Sé que hay muchas otras, pero estas son fabulosas. Desde el aquí y ahora, la compasión, desde la sabiduría, también el ir preguntándonos cómo me siento, o sea, ver en qué punto estoy para saber dónde quiero estar y sobre todo el ir identificando qué parte de mí está moviéndose, si es el coche o estoy moviéndome desde el conductor. Y con estas prácticas que nos has dicho, como era el silencio, como era la meditación, la concentración, la atención en el día a día, estar con lo que estamos haciendo, con quien estamos estableciendo relación o con lo que estamos estableciendo relación. También lo que has comentado de tomarnos un tiempo para decir qué máximas éticas, morales, mandamientos, etcétera, que cada uno le ponga su nombre, que de alguna forma me permitan o nos permitan a calmar esta loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús, a calmar esta, para que fluya, para que se abra y fluya desde esta mente universal a la mente concreta lo que es justamente el amor o la información más allá de la temporalidad, más allá de la dualidad. Y con eso permitirnos ser el sendero con el conductor y con el coche, o sea, integrar todo en este mismo pack desde la experiencia y conciencia unitaria de lo que somos en nosotros mismos y con todo. Eso es. Finalmente, yo, sin agobios, porque ya está bien de tantos agobios, pero sin agobios, sin autoflagelaciones, la reflexión es muy sencilla. En cualquier día, hoy mismo, cuando llegue por la noche, nos podemos preguntar, mi mente ha estado en funcionamiento desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso por la noche a través de los sueños, pero en fin, ha estado en funcionamiento durante todo el día. Pues, ¿qué parte de mi mente ha estado en funcionamiento? ¿Ha sido la mente concreta? La mente concreta es la que se ocupa del sota, caballo y rey, de lo material, de las actividades cotidianas. ¿Ha habido alguna presencia? ¿Ha estado funcionando la mente abstracta? ¿En algún momento del día le he dedicado un tiempo a cuestiones trascendentes? Y la foto la haces tú contigo mismo. Lo que es evidente es que en el sendero la presencia de la mente abstracta se va haciendo cada vez mayor, cada vez mayor. Hoy día, en muchísimos seres humanos, el 100% es mente concreta. No hay ni un segundo al día donde aparezcan cuestiones que tengan que ver con lo trascendente. Hay otros seres humanos que ya lo trascendente empieza a ocupar una parte importante. Y como tú muy bien has dicho, lo trascendente es temas tan palpables como los que hemos comentado y temas tan elementales como que tú tienes la opción de o leer una novela de no sé qué o tienes la opción de leer un libro de contenido espiritual o de contenido científico. Tienes la opción de reunirte con los amigos para hablar de fútbol, pongamos por caso, con todos los respetos. Yo soy el socio 118 del Betis, por tanto, con todos los respetos, te puedes reunir para hablar de fútbol o te puedes reunir para hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida, con la trascendencia, con la espiritualidad, con la filosofía. El ver vídeos, el ver películas que tienen ese contenido profundo,
el mantener tertulias, el ponerte de acuerdo con gente, como se hace en las ramas teosóficas. Oye, vamos a leer conjuntamente un libro, vamos a compartir las reflexiones en torno a un libro, que eso además es una práctica preciosa porque después te puedes ir a tomar una copa con los amigos con los que has compartido. Ese tipo de cosas desarrollan la mente abstracta, contribuyen a expandir la mente abstracta, con lo cual para mí creo que es algo muy divertido. No estamos hablando de ningún tipo de sufrimiento, ningún camino ascético, sino que estamos hablando de algo que para mí está lleno de vida y está lleno de diversión. Hermoso, por supuesto. Emilio, yo es que simplemente decirte y mostrarte mi agradecimiento por todo este entorno de flores que ahora mismo nos acabas de ofrecer con tu forma de expresión y por el contenido que nos has ofrecido, por tu claridad, por tu dulzura y por tu amor que siempre y en todos los lugares donde estás compartiendo, pues pulsas desde esta unidad interna. Y desde aquí te abrazo, te agradezco y muchísimas, muchísimas gracias. Los compañeros que te están escuchando también te están dando las gracias, Emilio. Y bueno, gracias también a todos los que nos habéis acompañado hoy o en el momento que sea. Emilio, no sé si quieres comentar alguna otra cosa. Pues por mi parte, Neus, agradecerte esta posibilidad de encuentro, agradecer también a las personas que nos han seguido y efectivamente, tal como tú antes apuntabas, ya a lo largo del 2018 encontramos una nueva fecha, un nuevo punto de encuentro para compartir otro diálogo. Estupendo. Estaré encantado, Neus. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias, Emilio, y muchísimas gracias a todos. Un abrazo y hasta ahora mismo. Besos.